Dice así la palabra: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por este tiempo, por este mensaje, por este culto que tú nos permites estar celebrando. Queremos que este sea realmente el día donde seas glorificado y exaltado. Queremos que sea el día del Señor, no solamente a la mañana, solamente un periodo del tiempo, Señor, sino que sea realmente todo el día. Te damos gracias porque podemos acercarnos a tu palabra desde un contexto que no lo podemos hacer siempre en el culto. Te doy gracias porque puede ser un tiempo donde podamos recibir una palabra y una enseñanza profunda y necesaria para nosotros. Oramos por cuanto entendemos que este es el horario de los obreros, entendemos que es el horario de los líderes, que es un horario que ha llegado y que tiene que los obreros ser levantados, Señor, para solucionar los problemas y solucionar las preguntas que surgen. Oramos para que recibamos tu guía y tu dirección y tu reino sea establecido y tu palabra, Señor, esté proclamada hasta lo último de la tierra. Atamos todo el poder de la oscuridad, Padre, y toda obra de Satanás quede atada para que solamente el nombre de Cristo en esta tarde también sea exaltado y glorificado por encima de cualquier otro nombre. Y es, Padre, por ello que oramos dándote a ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Empezamos un nuevo periodo, empezamos un nuevo tiempo, empezamos un nuevo momento donde estamos queriendo dar palabra. Vamos a estar moviéndonos conforme la guía del Espíritu Santo nos esté llevando y recibiendo la guía de parte de Dios. No queremos amoldarnos a un formato, sino que podamos estar recibiendo la guía y la dirección continua y constantemente. Amén. Por eso hoy el mensaje no va a ser el mensaje que el pastor Riu ha dado, los he estado escuchando durante este tiempo de vacaciones y donde de alguna manera Dios me ha hecho ver, hoy era necesario ver precisamente esto importante que hoy tenemos que estar viendo. Estamos en la época o estamos en el horario de los obreros. Amén. Si estamos aquí es un mensaje especial para obreros, es un mensaje especial para líderes que tenemos que estar viendo y que tenemos que estar entendiendo. Ha llegado este tiempo para que también los obreros tengan que levantarse para solucionar todo problema y circunstancia que pueda venir en nuestro contexto. Amén. Sobre todo hay tres problemas que tenemos que, los obreros tienen que ver y analizar. Hay tres problemas que tenemos que ver. El problema de la iglesia, el problema del mundo o del campo, y el tercer problema que a veces nos habla mucho, el problema de la ofrenda. Los líderes y los obreros tienen que saber que están para levantar solución y dar respuesta a estos tres problemas. Tenemos que ver que en la iglesia hay problemas. ¿No se habéis dado cuenta de ella, que no? ¿Ah, sí? ¿Os habéis dado cuenta de que también hay problemas en la iglesia? Cachis, pensaba que iba a ser original. En la iglesia hay verdaderos problemas también. En la iglesia hay muchos problemas. Pero si los podemos ver, si somos capaces de ver el problema, es una gran bendición. ¿No decimos amén? Escuchar el mensaje de por la mañana y veréis cómo tiene que ver, ¿verdad? Todo problema es la bendición por la cual Dios nos va a bendecir a nosotros. Amén. En la iglesia hay grandes conflictos.
En la iglesia hay grandes conflictos. Hay 3 conflictos principalmente. 3 conflictos. ¿Por qué? En la iglesia, ¿qué hay? Hay pastores o pastor, líderes y los creyentes. ¿Amén? A veces estas 3 áreas son un conflicto, porque no se entienden bien, no se comunican bien y hay conflicto. Si no recibimos gracia, si no recibimos la guía del Espíritu Santo, el movimiento de los 3 a veces es complicado, a veces es difícil. Hay veces que los pastores, por no estar entendiendo bien, hay veces que a lo mejor se levantan con mucha autoridad, donde reciben toda la autoridad y se convierten en pastores muy autoritarios, ¿verdad? Hay veces que ocurre esto. Cuando un pastor muy autoritario se va de la iglesia, se va a otra iglesia, a otro ministerio, la iglesia queda tan dañada, los líderes y los creyentes quedan tan dañados que cuando dicen, cuando venga el siguiente pastor, el próximo pastor que venga se va a enterar este. Y cuando llega el pastor nuevo, resulta que los líderes se levantan con tal fuerza que hacen lo que quieren. Y hay veces ocurre eso, que los líderes hacen lo que quieren, porque no le dan ninguna autoridad al pastor. Y a veces es un conflicto. Ahora, si el pastor y los líderes no están funcionando correctamente, los miembros, ¿qué hacen? Lo que les da la gana. Hacen lo que quieren. Toman decisiones por sí mismos. ¿Verdad? Porque no hay una dirección. Significa, están unidos, pero con pensamientos diferentes. Y eso es un conflicto. Los líderes tienen que solucionar este problema. Los líderes tienen que poner remedio a esta situación. Esta mañana yo les decía a los obreros que estábamos en el mensaje de arriba, yo les decía, más o menos, esta es la idea. A veces vemos la cabeza, es el pastor, recibe la palabra y es quien da la palabra. Las piernas son los creyentes. Y los obreros, y los líderes. Es la cintura. Dentro del cuerpo encontramos la cintura. ¿Por qué? Es quien da movimiento al cuerpo. Ahora, si la cabeza dice, vamos para allá, y la cintura hace así, ¿para dónde van las piernas? No se puede. Es imposible. Lo decía dentro del contexto, incluso nosotros recibimos la palabra, ¿dónde? La cabeza. ¿No? Escuchamos el mensaje y lo recibimos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que tenemos que hacer la evangelización del mundo. Nuestros pies tienen que ir. Pero nos falta la cintura. ¿Cuál es nuestra cintura? Tiene que ser la oración. ¿Qué es nuestros 3 de hoy? Tienen que ir juntos en una dirección. Recibimos la palabra, a través de la cintura es la guía que Dios nos da a través de la palabra. ¿Para qué? Para que los pies simplemente sigan lo que dice la cabeza y la cintura. La evangelización del mundo se hace sola. Amén. La iglesia también tiene que tener este modelo. La palabra se recibe por la cabeza, pero los líderes tienen que ser la cintura para que dirija a los creyentes hacia donde la cabeza indica. Tenemos que juntar, no solamente estar juntos, sino que tenemos que estar unidos y con un mismo pensamiento. Para tener salud necesitamos estar firmes. Para tener una buena salud espiritual, los obreros son muy importantes. Los obreros es lo que está entre la cabeza y los pies. Si no está bien marcada la cintura, si los obreros no están teniendo correctamente esa dirección, viene el problema. Entonces es cuando vienen los conflictos. Tiene que ser quien esté dirigiendo correctamente. Si dejan de hacer esta función, el pastor y los creyentes se mueven por funciones diferentes, solos. La cabeza por un lado y los pies por otro.
tenemos que marcar esta realidad en nosotros. Los líderes tienen que entender la función de líderes. Vosotros sois líderes que Dios os está levantando como líderes y como obreros. Tenéis que entender esta función. Si no entienden esta identidad, si no entendemos esta identidad, como los obreros, los líderes son los que tienen que solucionar este asunto, resulta que además vamos a crear más conflictos, más problemas. Hay veces que el pastor dice una cosa, el líder dice otra diferente. ¿Dónde van las piernas? ¿A quién hago caso? A veces ha sido así. ¿A quién hago caso? Y ahí es donde se originan los problemas y se traen muchos más problemas. Los líderes tienen que unir, pero si no entienden, hacemos lo contrario, dividir. ¿Amén? Tenemos que entender, los líderes es la cintura que une la cabeza con los pies, por decirlo de alguna manera. La palabra con la evangelización, la oración. ¿Entendemos? Dios nos está diciendo que tenemos que resolver este conflicto. Para eso Dios nos está dando la palabra. Para vivir una vida de evangelista, yo no puedo vivirla si no es a través de la palabra. Los líderes tienen que entrar en la vida de evangelista. Llega el momento que como líderes, como obreros, tenemos que entrar en la dinámica de ser verdaderos evangelistas, vivir como evangelistas, que nuestra vida sea un modelo de evangelista. Esta mañana, cuando estábamos hablando también en el mensaje, el texto que tomaba, el de Hechos 17:2, es decir, que Pablo tenía la costumbre. Dice que como acostumbraba, él entraba a dar la palabra y a dar el mensaje. ¿Qué significa? Era su hábito, su costumbre, su modelo de vida. No era algo que tenía que hacer porque, ay, soy evangelista, tengo que hacerlo. Ay, soy misionero, tengo que hacerlo. Ay, soy pastor, tengo que hacerlo. Yo recuerdo la primera vez que me marché de vacaciones y no recuerdo por qué motivo, de mis días que iba a estar fuera de vacaciones, yo pasaba por Madrid y yo me presenté en el culto. Y me senté ahí donde está mi esposa. Y cuando el diácono que iba a oración, que iba a predicar, pastor, ¿tú vas a predicar? ¿Cómo es que estás aquí si estás de vacaciones? Sí, ya lo sé, pero hoy es domingo y tengo que venir a dar culto a Dios. Hombre, pero es tu día de vacaciones. Es que estando de vacaciones no voy a dar culto a Dios. Si estoy en Madrid. Hombre, si me pillas en Asturias no voy a venir a dar el culto aquí. Si estoy en Alicante, pero si estoy en Madrid, si estoy en Parla, que por circunstancias de que voy de un sitio para otro, ese domingo me pilla en Madrid, ¿dónde voy a estar? En Madrid. ¿Por qué? Porque es el hábito. Porque es lo normal. Los domingos que no he estado aquí yo he hecho culto. Igualmente he hecho culto. No hemos tenido el culto de alabanza con el grupo de alabanza que hoy hemos tenido, pero entre mi esposa y yo los que estábamos hemos tenido culto y hemos alabado a Dios. ¿Por qué? Porque es mi hábito. ¿Es que tú estás de vacaciones y no das culto a Dios? ¿Estás de vacaciones y no vives la vida de oración? ¿Estás de vacaciones y no estás entendiendo eso? No, es que estoy de vacaciones y precisamente porque estás de vacaciones tienes más tiempo. Ay, no, pastor, es que como tengo que trabajar, como tengo que tal, no tengo tiempo. Y si estás de vacaciones, porque estás de vacaciones también, nunca tenemos tiempo. Algo me comentaba el hermano Jomi, de los vagos nunca tienen tiempo, ¿verdad? Algo de eso me decía. De los vagos nunca tienen tiempo para nada. Es así. Pablo tenía la costumbre. Y es lo que nosotros tenemos que tomar de la palabra. Yo tengo que tomar la palabra del culto núcleo. Dios nos ha dado la gran bendición, hermanos, la gran bendición. Lo digo, no sé de qué manera lo diría con más fuerza. La gran bendición de poder escuchar el mensaje del culto núcleo en castellano. Mi esposa sabe de lo que estoy hablando. ¿Por qué? ¿Cuántos años, el anciano Lee también lo sabe, cuántos años orando? Hay que escuchar el mensaje del culto núcleo. No hay traductores. ¿Cuántas veces no hemos estado orando? Señor, levanta a los traductores, levanta a los intérpretes. Señor, levanta a las personas que podamos estar escuchando el mensaje. Ahora tenemos la bendición de que tenemos el mensaje del culto núcleo.
que Dios nos lo está dando en castellano. Cuando nosotros llorábamos y íbamos a Corea, nos recorríamos 2 horas, llegábamos al culto núcleo, nos sentábamos y podíamos. Después de 2 horas en metro llegábamos y podíamos, nos sentábamos, si podíamos. ¿Cuántas veces me he sentado yo en el suelo porque no había sitio y de pronto por circunstancias no hay traducción? Señor, ¿cómo que no hay traducción? Que vengo de España, que venimos de recorrer 12.000, 13.000 kilómetros con una inversión económica, 2 horas de metro. No hay traducción. Y a lo mejor un hermano, una persona a nuestro lado nos iba traduciendo lo poquito que podía. Señor, danos el título de oración. Señor, levanta a los traductores, que podamos escuchar el mensaje, que podamos recibir la palabra del Pastor Riu, que podamos recibir la guía como denominación, como iglesia. No importa, no estamos en Corea, pero estamos siguiendo la misma dirección, que podamos recibir el mensaje del culto núcleo. Ahora tenemos la gran bendición, hoy cuando estaba hablando con estos hermanos de Estados Unidos, ¿quieres escucharlo? Mira, en inglés, sacas el móvil, lo tienes en el teléfono. Mira, toma en inglés, el diario de oración. Diario de oración. Y a veces cuando yo escucho los problemas, entre comillas, del diario de oración y oro, Señor, ¿cuánto hemos orado para que, Señor, tú nos des el diario de oración en castellano? Cuando yo veía a los hermanos coreanos que venían con su librito del diario de oración en coreano, a veces lo recibían, bueno, a veces no, llevo años recibiéndolo en inglés, yo no sé inglés, pero tratando de leerlo en inglés. Y ahora lo tenemos en castellano. Por internet, también en el teléfono si queremos. Más facilidades. Y resulta que oramos y, ay, es que es un problema, que si la lista, que si no tengo, que si 4 euros, que si tal. ¿Sabe lo que es eso? Estamos llenos. ¿Cuántas veces nuestro título de oración es, Señor, danos la palabra? No podemos tener la vida de evangelista sin estar cogiendo la palabra y el mensaje que tú tienes para nosotros. La palabra que tú nos estás dando desde el mensaje del púlpito. Tenemos que tomar los 3 mensajes que Dios nos está dando porque son los 3 mensajes que Dios nos está poniendo por delante para que nosotros tengamos la victoria. Siempre, cada semana tenemos que coger mínimo estos 3 cultos, mínimo. Si quieres más, tienes más, porque puedes entrar a la página de Darknet y sabes que tienes ahí el primero y el segundo mensaje del Pastor Riu. Tienes el mensaje núcleo que está aquí, tienes el mensaje de empresario, tienes los mensajes de fin de año, tienes los mensajes de Navidad. Y si investigas un poquito más, y si quieres un poquito más, yo tengo para darte y regalarte mensajes. El anciano Lee tiene un aparatito con un terabyte, con miles de mensajes que te pueden traducir. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra que entre para poder orar y hacer la evangelización del mundo. Si no cogemos el mensaje núcleo, perdemos la cintura. Perdemos la cintura si no cogemos este mensaje. Tenemos que coger el mensaje del púlpito, porque el mensaje del púlpito significa es el horario de la iglesia. Por eso necesitamos el mensaje del púlpito, es tan importante. Necesitamos el mensaje del diario de oración, porque el mensaje del diario de oración es el mensaje del campo. Púlpito es el horario de la iglesia. Amén. Necesitamos coger los 3 mensajes importantes. Cogiendo estas 3 palabras, Dios nos empezará a dar respuestas con orden en nuestra vida. Como obreros necesitamos coger la palabra. Como obreros necesitamos mínimo 3 mensajes. Mínimo. Creo que el último domingo os decía, el Pastor Riu decía, tenemos 2 mensajes a la semana. El mensaje del púlpito, el mensaje de obrero y el mensaje núcleo. 4 mensajes a la semana. Y él decía, es poco. Es poco. ¿Cuántos mensajes tenemos nosotros? El del púlpito y ya está. 1 a la semana. 52 semanas que tiene el año. 52 mensajes al año. Nada más. Necesitamos palabra para solucionar el problema de la iglesia.
Pastor, en la iglesia hay problemas. Claro, claro que hay problemas. Necesitamos la palabra. Problemas con el diario de oración. ¿Cómo me cuentan que hay problemas con el diario de oración? Inconcebible. Yo lo veo y digo, Señor, pero ¿cómo eso va a ser un problema? Con lo que hemos orado para recibir la bendición de escuchar el diario de oración y de poderlo llevar al día. Hace no mucho, de un mes para otro. Cuando terminaba el mes lo traducíamos y lo teníamos. En enero leíamos el de diciembre, el de febrero nosotros estábamos en enero. Y Dios nos da, dice, tomad un traductor, lo tenéis al mes. ¿Por qué el diario de oración es un problema? Alguien no ha entendido bien entonces. Si uno de los mensajes, algo de ello es un problema, es porque no hemos entendido bien. Tenemos que corregir entonces, cambiar. Esta mañana decía, tenemos que renovar nuestro pensamiento. Renovaos en vuestro pensamiento, algo está fallando. O estamos mirando demasiado las sombras del mundo, o no estamos entendiendo bien clara la dirección de Dios. Como aquí somos obreros y líderes, puedo decirlo, ¿verdad? Es que no hemos entendido entonces. Y nosotros somos los que, como somos la cintura, si nosotros no estamos entendiendo, los pies tampoco van a entender y no van a ir conforme a la dirección. Cada uno hará conforme mejor le convenga. No funciona así. No debe de funcionar así. Tenemos que entender correctamente. Anotar los títulos de oración. Anotar lo que es interesante y lo que no. Anotar las cosas importantes, como Lucas. Por eso salió el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas iba anotando, iba escribiendo. Que podamos anotar también las cosas. Pablo anotó todo su movimiento de evangelismo. Gracias a que él anotó todo su movimiento de evangelismo, hoy tenemos las cartas de Pablo en el Evangelio. Escribid las palabras que estáis recibiendo de parte de Dios y escribid los títulos de oración, escribid las respuestas que Dios os está dando, porque eso es lo que Dios va a permanecer en vosotros. Esa es la dirección que Dios os está dando. Ese es vuestro material, ese es vuestro mensaje, eso es el mensaje que vosotros tenéis que estar dando, lo que habéis recibido y que lo que estáis dando. Toma la Biblia cada día. Huelga decir, me da vergüenza decir esto en una reunión de obreros, pero cada día tenemos que leer la Biblia. Cada día tenemos que dar culto. En una reunión de obreros, de líderes, no debiera de decir eso, porque se supondría que ya lo deberíamos de hacer, pero lo tengo que decir. Tenemos que leer la palabra, tenemos que cada día ir anotando todo lo que nos ha impactado, lo que hemos descubierto. Por la noche, ordenarlo, dar gracias, orar por ello, dejar un documento con los testimonios. ¿Para qué? Para las siguientes generaciones. Dejar por escrito lo que Dios ha hecho en esta época, para que cuando los remanentes vengan detrás y pregunten, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se hizo esto? Mira, toma, lee. Así se hizo. Entendamos esto. Con este orden, la palabra se cumple. Por eso, como la palabra se cumple, hacer el movimiento de la palabra. Hacer el movimiento de la palabra para que ese movimiento se continúe. Durante esta semana, hacer un movimiento de la palabra de lo que Dios hoy nos ha dado. Veremos cómo si hacemos el movimiento de la palabra se va a estar cumpliendo donde vayamos. ¿Cuántos discipulados tienes? 10, 20. ¿Tantos mensajes tienes que dar? No, es el mismo. Es la misma palabra, es hacer el movimiento en diferentes contextos, en diferentes culturas, en diferentes formas. Pero el mensaje es el mismo. Es el movimiento de la palabra, según nuestro horario. Con ese movimiento de la palabra van a coincidir los 3 de hoy, cada día. Viendo los 3 de hoy, cada día, voy a descubrir el secreto de la felicidad. Señor, gracias, porque veo cómo la palabra a través de la oración se me está cumpliendo. Cómo Dios nos está dando esa respuesta. Lo importante es la continuidad de esto.
No un día, sino la continuidad. Que sea algo normal y habitual en nosotros. Todos los días tenemos que hacerlo. Los que hacen deporte, ¿cómo lo hacen? Los que jugáis al fútbol. ¿Un día a la semana entrenáis? ¿Por qué no? Se entrena un día a la semana. ¿Por qué no? Esa es la respuesta. ¿Por qué no? Porque no, imposible. No puede ser un día a la semana solo. Es que, ¿por qué? ¿Por qué no? Continuidad. ¿Por qué? Porque no se puede hacer de otra manera. Tiene que ser todos los días. Es continuidad. La palabra tiene que continuar. Domingo ha terminado. Las manos hasta mañana. No. Mañana tiene que continuar la palabra. Tiene que haber movimiento de la palabra. ¿Quiénes tienen que empezar? La cintura, los obreros. Estaba oyendo hablar a las hermanas arriba, en el comedor. Culto de oración del viernes. No es que vengan más miembros de iglesia los viernes. No es el fin de la finalidad del culto de oración. No es que vengan más hermanos al culto de oración. Sino que yo pueda tener respuesta de esas oraciones. Si yo tengo respuestas siendo la cintura, los creyentes se van a mover conforme tú te muevas. Oye, Marijose, ¿cómo estás? Pues la verdad es que estoy muy bien, pero hombre, con tu problema, sí, pero si ves lo que gozo, ¿y cómo es que gozas tanto? Porque Dios me da las respuestas a las oraciones. Ah, yo también quiero. Ven, ora tú también. Cristo no es solo para mí, es también para ti, respuesta también para ti. Si yo soy cintura y yo estoy disfrutando, yo estoy gozando, yo no hago apología de venir al culto de oración o no. Yo no digo a nadie que venga al culto de oración. Pero si yo disfruto del culto de oración, oye, pastor, es que ven a orar. Haz lo que yo hago. Vamos a levantarnos a seguir manteniendo el culto de oración de las 6:30 de la mañana. Vamos a, como decía hoy el hermano Jovi, vamos a orar los viernes también. Y las mismas respuestas vendrán sobre tu vida. No hace falta que vengas. Decía el pastor en el entrenamiento, no hace falta evangelizar, simplemente si tú tienes respuestas, ya estás evangelizando con las respuestas mismas que Dios te está dando. Eso es lo que tenemos que ver y disfrutar cada día, para que cada día yo pueda tener acción de gracias. Para que dando acción de gracias yo pueda dar toda la gloria y toda la honra a aquel que me ha dado la respuesta, que es Dios mismo. Amén. Solucionar problema de la iglesia. Tenemos que solucionar el problema también del campo. En el campo vemos que hay siempre muchas dificultades. En el campo tenemos grandes dificultades. Dentro de las dificultades tenemos problemas en el trabajo. Los que tienen trabajo porque lo tienen, y los que no tienen trabajo porque no tienen trabajo. Pero los que tienen trabajo porque el trabajo que tienen... ¿Te das cuenta que siempre tienen problemas por una cosa o por otra? Hay trabajos. Los estudiantes, los empresarios, el trabajador porque es trabajador y el empresario porque es empresario. Si tú escuchas al uno y escuchas al otro, tienen problemas. ¿Y los estudiantes? ¿Tenéis problemas o no tenéis el problema los estudiantes? Una miaja, ¿no?, de problemas. Ahora que han subido la matrícula, y hay problemas, dificultades. Dentro del trabajo y dentro de los estudios, aparte de la economía, los mayores problemas y dificultades que encontramos en el trabajo son las relaciones personales. Porque nos relacionamos con personas, con hombres. ¿Verdad? Yo en casa estoy solo, no discuto con nadie. ¿Soy más bueno? Estoy solo en casa, no discuto. Cuando viene mi esposa, a veces ya... O cuando vienen mis hijos, ya... Pero cuando estoy solo, nunca discuto. ¿Verdad? Soy más bueno. Pero cuando ya tengo que tener relaciones con los demás, vienen los problemas. Y los problemas económicos empiezan a surgir y empiezan a manifestarse. Hay dificultades, hay problemas en el campo.
Por eso nosotros tenemos que entender esto y tenemos que tener profesionalidad. Creyente, los hijos de Dios tenemos que ser los mejores profesionales que haya. Los mejores. En nuestro gremio, en lo que hagamos. Los mejores. No voy a quitarme la vida por ello. ¿Verdad? O sea, no es porque yo lo haga por mis fuerzas, sino porque reciba gracia de Dios entendiendo para qué estoy estudiando, para qué estoy trabajando. Yo personalmente con los demás, en mi campo, en las relaciones y en mi campo, tengo que ser 300% profesional, especialista. 300% de especialidad. Amén. 300% en lo que hagamos tenemos que estar ahí. Significa que lo que estoy haciendo, estoy satisfecho delante de Dios, que los demás te valoran y que en tu campo seas reconocido. ¿Por qué? Porque eso son puertas para que tú puedas dar el mensaje de Cristo. Yo no diré quién, pero yo recuerdo un estudiante que era más torpe que hacer la O con un canuto. Era torpe, no valía para estudiar. Y de hecho se dedicó a otra cosa, a un trabajo gremial, manual, porque no era muy malo estudiando. No valía para estudiar y se dedicó a hacer cosas manuales. Hasta que entendió el mensaje de Cristo y entendió 100%, 300% de especialidad. Cuando él entendió eso, él entonces pudo tener victoria en los estudios. Y ahora es un buen estudiante, un gran estudiante. No diré nombres por si acaso conocéis. Pero ahora es un gran estudiante. Porque entiende. Porque no es para mí, no es para qué bueno soy, cuánto dinero voy a ganar. Por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Para que toda la gloria sea para Cristo. Yo no soy el mejor. Yo muchas veces lo digo, yo no soy el mejor pastor que hay en Madrid. Ni en España, ni en... ¿Qué va? Probablemente a lo mejor ni en Parla. Pero... como Dios me ha llamado, yo procuro serlo. Lo demás cuenta de parte de Dios, pero yo quiero ser 300% de especialidad espiritual en mi ministerio. Lo demás, solamente Dios lo sabe. Sé profesional en lo que hagas. Es que mi trabajo es muy simple, no importa, 100% de profesionalidad. Profesionalidad de las relaciones personales. Hay que entrar dentro de la bendición de la oración. Es que mi jefe, ora por tu jefe. Es que los profesores, ora por los profesores. Quebranta el poder de oscuridad, quebranta el poder de Satanás. No olvides nunca lo que decíamos esta mañana. Tu adversario, tu enemigo, no es tu jefe, no es tu compañero, no es tú. Es Satanás quien se levanta en contra tuya. Sé 100% especialista espiritual en primer lugar. 100% de especialidad en tu profesionalidad. Verás cómo Dios te levanta con el 300% en tu vida. Sé profesional del Evangelio. Amén. Si tú eres profesional del Evangelio, todo lo demás va a estar funcionando. Donde vayas, establece el reino de Dios. Cuando yo estoy haciendo esto, cuando yo estoy entendiendo esto, el horario del reino de los cielos se establece. Sale solo. Voy a esforzarme. No te esfuerces. Simplemente 100% especialista, 300% de profesionalidad y el reino de los cielos se establece. Y verás cómo simplemente solo podrás dar respuestas a las personas encontradas. Hoy nos han dado un testimonio, un remanente, nos ha dado un testimonio en el culto de oración. En el culto de líderes. Yo salí al campo y sin saber, yo me di el encuentro y sin proponérmelo, decía, y sin yo pensarlo, sin proponérmelo, le estaba diciendo que sí, que yo también tenía problemas, pero que mi respuesta es Cristo. Y cuando me daba cuenta, estaba dando el mensaje de Jesucristo, pero sin proponérmelo. ¿Qué significa eso? 100% especialidad. El reino se establece solo. Y la persona decía, yo quiero recibir más de eso que tú tienes. Solo tengo Cristo.
¿Qué te puedo dar? Solo Cristo. Ya está. El reino de los cielos se establece. Dios te da el encuentro con las personas preparadas. Y no solamente eso, sino que puedes descubrir el problema escondido de la persona. Tú tienes un problema espiritual. Tu problema no es el trabajo, tu problema no es tu compañero, tu problema no es la persona, es un problema espiritual. Que si lo entendemos, la puerta de la evangelización, la puerta del evangelismo se abre de par en par cuando la persona se da cuenta de su problema. Entendamos esta realidad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, como dice la palabra de Hechos 6, estas respuestas las tenemos que encontrar. Estas respuestas aparecen sin esforzarnos, sin luchar, sin tener que hacer grandes esfuerzos humanos. Amén. Y a partir de ahí, el problema de la economía también va a desaparecer y también desaparece de una manera clara. ¿Por qué digo que es un problema la ofrenda? No hablo mucho sobre ofrenda, ¿verdad? Vosotros sabéis que yo no me hablo mucho sobre la ofrenda, pero a veces es necesario. ¿Qué pensamos de la ofrenda? ¿Alguien puede decir por qué ofrendamos? Tenemos que hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio. Además, el pastor Ríos, lo recuerdo que el pastor Ríos lo decía. Sobre todo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no tanto. Vamos a hacer un estudio, vamos a llevarnos un trabajito para casa. ¿Qué entendemos de ofrenda? ¿Por qué ofrendamos? ¿Qué es la ofrenda? ¿Por qué ofrendamos? ¿Para qué ofrendamos? ¿Y por qué es un problema la ofrenda? A veces decimos que no, pero la ofrenda es una carga. Lo hablas y ¡ay! Entonces, ¿por qué tenemos problemas con el diario de oración? Para la próxima vamos a hablar de lo que es la ofrenda, ¿vale? Me vais a traer qué es la ofrenda, por qué oráis, por qué ofrendáis. Sí, cada uno que lo tenga por escrito, porque si no, no hace falta que luego me lo entreguéis. Para luego podamos hacer un foro, podamos hablar, ¿vale? Luego hablamos sobre el tema de la ofrenda. Pero es bueno, vais a ver cómo cuando penséis sobre la ofrenda, vais a tener que decir, bueno, ¿y por qué ofrendamos? Sí, pero os va a hacer pensar, investigar, para qué ofrendamos. Es un trabajo para que podáis hacer durante la semana. Entonces es una carga, es un problema, porque solamente tengo que mirarlo conforme la palabra de Dios nos dice. Pero si lo pensamos bien, a veces decimos que es una carga, ¿por qué? Porque ahora estamos en un momento donde hay mucha pobreza, donde hay mucha necesidad. ¿Sí o no? Estamos viviendo una situación de crisis donde está ahí. Es verdad que llegamos el domingo y no tenemos preparado la ofrenda. ¿Y a veces qué ofrendamos? ¿Qué vamos a ofrendar? Por eso hay muchos miembros de iglesia, en general, no hablo de aquí en general, que cuando se habla de ofrenda, se levantan y se van, se sienten ofendidos. Se ofenden. Hay muchos creyentes que dicen, la ofrenda no es neotestamentaria, no es del Nuevo Testamento. Se menciona del Antiguo Testamento, pero no es del Nuevo. ¿Qué significa? No están preparados tampoco. No están entendiendo. Muchos piensan solamente es para el templo. Los gastos del templo. Pero no están entendiendo.
Por eso tenemos que hacer ver, orando 24 horas, también por el tema de recibir respuestas. ¿Por qué? No podemos volver atrás. ¿Dónde vamos a volver atrás? Es decir, ofrenda nunca debe de ser un problema. Dios nos ha dicho que tenemos que ir y conquistar Canaán. Si no conquisto Canaán, que es la evangelización del mundo, no es la evangelización, ¿qué hago? ¿Vuelvo para atrás? ¿A dónde? ¿A Egipto? ¿Qué representa Egipto? El mundo. Volvemos al mundo otra vez. Es decir, ahora no somos, ¿cómo te diría? No somos como los suizos, ¿no? Somos neutrales. No somos neutrales. O entramos en Canaán o volvemos al mundo. ¿Dónde te vas a quedar si no? ¿En el desierto? ¿Qué hacemos en el desierto? ¿A quién le gusta estar en el desierto? ¿A alguien le agrada el desierto? Ni los tuareg que viven allá, ¿verdad? No podemos volver atrás. Tenemos que estar conquistando Canaán. Dios nos ha llamado a conquistar Canaán. ¿Cuál es el problema de la ofrenda? Que no entendemos que si ofrendamos es para conquistar Canaán. Yo les decía cuando venía del entrenamiento, mi dirección para el año 2013 es orar para conquistar no solamente el campo que tenemos en Parla, sino, le estaba diciendo al pastor, yo quiero ir este año que viene, yo quiero ir al Congo. Yo quiero ir a Ecuador. Lo comparto a vosotros como obreros, como líderes, como ancianos. Es decir, mi corazón está aquí. Mi corazón está aquí. Porque estoy viendo que son las puertas para conquistar Canaán. Pero me encuentro... ¿No? Nos encontramos con esta situación. Nos encontramos con esa realidad. Pero yo me encuentro con otra realidad. Hechos 1:8. ¿Quién me la dice? ¿Quién puede leerlo? ¿Qué dice? Seréis. Seréis. No dice que seáis. Seréis. Dios que me dice, hasta lo último de la tierra. Si no hubiera dicho hasta lo último de la tierra, no tendría este problema. Quitaría ni el Congo ni Ecuador. ¿Qué diría? Mi Jerusalén. Parla, Serranillos, Torrejón de Velasco. Y no me muevan mucho más, no me muevan mucho más. Que ya tengo que cambiar el bonobús. Getafe, eso ya es mucho. Eso ya es mucho, Getafe. Bueno, pero me dice hasta lo último de la tierra. ¿Y a quién se lo está diciendo? Pero Jesús, ¿a quién se lo dijo? A la iglesia primitiva. ¿Que eran todos potentados? ¿Eran todos empresarios? ¿Eran todos millonarios? ¿Eran todos acaudalados? ¿Eran todos...? ¿Qué eran? Nada, no tenían nada. Para la iglesia primitiva nunca la ofrenda fue un problema. Se pasaron. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios lo hace como veíamos en esta mañana. Dios permite a veces las dificultades, persecuciones y circunstancias para que nosotros estemos alcanzando el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Conquistar Canaán hasta el último de la tierra. Por eso me dice que yo seré, vas a ser un testigo, te guste o no te guste. Te he llamado y escogido para ser un testigo hasta lo último de la tierra. Aunque tengas que ir en burro, vas a ir. ¿Cómo fue Pablo a Roma? Esposado. Pero Dios le pagó el pasaje. Y tuvo que pagarse el pasaje para ir a Roma. Fue de gratis. Preso, pero fue gratis a Roma. Dios va a hacerlo para que Dios
pueda glorificarse en nosotros. Los obreros, hermanos, según el texto que leíamos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo 24 horas para conquistar Canaán. Necesitamos tener esa llenura del Espíritu Santo. Oración 24 horas. Las dificultades hay que disfrutarlas en oración. Amén. Os bendigo para que podáis ver y disfrutar las dificultades en oración. Porque ese va a ser el camino de estar entendiendo. Oración sin cesar, decíamos esta mañana en Efesios 6, versículo 18, dice orar sin cesar. Comprende el motivo por qué tienes que estar orando 24 horas. Comprende este motivo. Ten tu tiempo de oración a tiempo marcado. La importancia del culto y del culto personal diario que tenemos que tener. Si hacemos esto, tú vas a comprender el método de Dios. Vas a comprender el método de Dios. En el tiempo del Éxodo, ¿Dios qué hace? Dios les dice que construyan un tabernáculo. ¿Para qué? Para poder, en tiempos de dificultad, levantar la presencia de Dios. ¿Por qué necesitamos un templo? Para estar más cómodos, sí, está bien. Pero para que en tiempos de dificultades podamos levantar el nombre de Dios, dar culto. Importante es que podamos dar culto. Tan importante que juntamente con el templo se pueda estar levantando el centro de remanentes. ¿Para qué? Para que ellos puedan conquistar lo que nosotros no hemos podido. Que los remanentes sean preparados. Piensa en tiempos de Isaías. Tú sabes que en tiempos de Isaías, en el cautiverio babilónico, fue cuando empezaron a establecerse las primeras sinagogas. ¿Cuándo? En tiempos de cautiverio. En esos 70 años del cautiverio se juntaban 12 varones, se formaba una sinagoga. En tiempos de persecución. ¿Para qué? Para que la palabra corriera. Para que la palabra pasara de generaciones a generación, padres a hijos, para que no se perdiera. Por eso necesitamos establecer también el templo. Mira, la iglesia primitiva, eran pobres, sin embargo, recibieron la palabra de la evangelización del mundo. Eran pobres, no tenían nada, pero recibieron esa palabra, al igual que hoy, nosotros también. Nosotros tampoco tenemos poder, no tenemos nada, ¿verdad? Si juntamos una ofrenda ahora mismo, no sé si llegaríamos a 20 euros, entre todos, ¿no? Bueno, hipotéticamente, seguramente más. Pero en realidad no tenemos nada. Pero, aun no teniendo nada, Dios dice que hagamos la evangelización del mundo. No tenemos nada. No importa. En el método de Dios, en el sistema de Dios, Dios lo va a hacer. Por eso no hay que tener quejas, no hay que tener incredulidad. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Seréis testigos. ¿Sí o sí? Seréis testigos. Dios os ha llamado como testigos. Por eso tenemos que seguir tomando el modelo de los obreros de Hechos 6. Para concluir, Hechos 6, Hechos 1, 12 al 14, ten seguridad. Es decir, ten la fe correcta. Hechos 1, 12, 14. Hechos 2, 43 al 47. Llenos de gratitud. Llenos de gratitud, ellos pudieron ofrendar todo. Dicen que no tenían nada suyo, sino que todo era de todos. ¿Verdad? ¿Os acordáis de eso? Compartían el pan, compartían todo. Bernabé pudo vender una propiedad y dijo, para la evangelización del mundo. Todo era de todo. Ellos pudieron ofrendar porque tenían gratitud en su corazón. Si tenemos gratitud, la ofrenda sale sola. Si tenemos gratitud, la ofrenda sale sola. Señor, gracias. Me encanta, hay cosas de los coreanos que me encantan.
Es que sí, es verdad, hay cosas de los coreanos que me encantan. Hay detallitos que yo cojo por ahí, no todos, pero hay cosas que me gustan mucho. No diré tampoco nombres, pero hay algunos remanentillos por ahí que dicen, pastor, va a ser mi cumpleaños. ¿Qué me vas a regalar? ¿Tú de qué te ríes? Y yo recuerdo, y yo digo, ¿ves? Estamos todavía lejos. Porque allí en Corea, y aquí están los hermanos por si no digo todo correcto, me corrigen, pero en Corea cuando un hermano cumple años, ofrenda a la iglesia. ¿Es así o no? Cuando nace un hijo, al año hacen una fiesta, no recuerdo el nombre, y ofrendan. ¿Por qué? Gracias, Señor. Un año más. Gracias. No dicen, ¿qué regalo voy a recibir? Sino, gracias. ¿Por qué? Dios, un año más. Gracias. Ofrendan. Son cosas que no les digo mucho, pero son cosas que me gustan. Nace un niño, gracias. No lo digo por los papás que van a ser ahora padres. O sea, los papás que van a tener... que si, oye, que si... no hay problema. Porque es decir, son cosas, ¿por qué? Concepto diferente. Si hay gratitud, Señor, gracias. Un cumpleaños, una boda, un evento, un hijo. Gracias, toma, ofrenda. Yo le digo, eso es entender, eso es tener gratitud en su corazón. Si tenemos gratitud, ofrendará. La ofrenda sale sola. Si tenemos gratitud porque nosotros hemos sido salvos y es para la evangelización, como estoy agradecido, ofrendo. Sale sola la ofrenda. Por eso muchas veces digo, es que pastores que no hablan mucho de la ofrenda. Digo, si es que la ofrenda tiene que salir. No se puede dar en el codo a los hermanos. Porque no sería una verdadera ofrenda. Sería otra cosa, pero no ofrenda. Pero como somos obreros, tenemos que entender esto. Hechos 6, del 1 al 7, Dios levanta a los obreros con verdadera fe, con verdadera sabiduría. Hechos capítulo 9, Ananías, Pablo, los obreros que estaban dentro de la vida de evangelista. Cuando un obrero está dentro de la vida de evangelista, nada ni nadie puede quitártela. Cuando entras en esa dinámica, nadie te la puede arrebatar. Hechos 11, 19, ojos espirituales. Esteban fue un mártir. Esteban murió apedreado. Por esta causa, los obreros salieron a todas las regiones. Por causa de la muerte de un loco llamado Esteban, el movimiento de evangelismo se abrió. Por eso tenemos que tener ojos, decía esta mañana, ojos espirituales, para que en medio de la persecución, de los problemas, de la cárcel, del hambre, de la enfermedad, de lo que sea, que tengamos ojos espirituales para ver la realidad del plan de Dios. Que recibáis esa bendición y que recibáis esta gracia en el día de hoy. Tenemos que gozar y anotar para dejar a nuestras generaciones. Que salga de nuestro corazón todo y toda respuesta se produzca en el momento que nosotros gozando estamos orando. Amén. Que Dios os bendiga con esta palabra, que recibáis gracia. Y yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, como obreros que sois, como líderes, que seáis la cintura que Dios quiere para la iglesia, para el campo y para la ofrenda, que es para la evangelización y para las misiones. Que podamos ver esto. Vamos a tener un minuto y vamos a hacer un pequeñito foro si alguien quiere compartir algo. Si no, no hace falta.